tenemos a Juan Francisco Lamata. Buenas tardes, Juanfran. Muy buenas, señora Colás. ¿Ha pasado el tiempo? Porque juraría que estamos igual que la última vez que hablamos. Yo creo que es el día de la marmota, se repite y se repite. Eso sí, gastamos el dinero como si no costase. El bucle. No, estaba escuchando yo con mucha atención su comentario y la verdad es que me estaba preguntando, ¿se imagina usted que inventaran una normativa en el reglamento para que dijeran que si no se forma gobierno y hay que repetir elecciones, quedan inhabilitados los 350 diputados? Pues sería maravilloso. A que entonces sí que se pondrían de acuerdo a una velocidad pasmosa. ¡Ay, no, que pierdo mi asiento! Mi Pompi sin asiento no puede vivir. Y entonces se pondrían de acuerdo. Y otra cosa más, es decir, que si la misión de haberles votado en unas elecciones para formar un gobierno no forman gobierno, señores, ustedes no cobran hasta que el gobierno esté en funcionamiento. Ya verías cómo se pondrían rápidamente a pactar cuando antes no se irían de vacaciones y dejarían el hablar para la semana que viene, etcétera, etcétera. Esas casualidades son curiosas, ¿no? Ellos dicen que es casualidad, pero qué casualidad que la sesión de investidura haya sido justo al acabar las vacaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, no somos mal pensados. Bueno, ya he oído que escuchó usted la investidura de ayer. Yo confieso que también la vi y reconozco que costaba ver el espectáculo. No sé si aguantaré yo volver a verlo el viernes, porque realmente este bucle está siendo un poco pesado. Pero si quiere comenzamos por lo menos importante, lo anecdótico, que fue que el candidato dio una exclusiva a Colombia sin saberlo. Me refiero a estos segundos. Nos ha invitado a la firma del mismo el próximo 26 de septiembre. ¡Spoiler! El presidente del gobierno hizo un spoiler que no podía haber hecho. Para oyente que no lo sepa, el presidente de Colombia había invitado al presidente Rajoy a la firma del pacto, como quieran llamarlo, a mí no me gusta llamarlo tratado de paz, pero bueno, al pacto para que deje las armas las FARC, pero no había hecho público en Colombia todavía la fecha, con lo cual las portadas hoy de todos los periódicos colombianos, El Tiempo de Bogotá, etcétera, es ¡ya tenemos fecha! Ha salido el gobierno colombiano a decir que no, que aún no es oficial, pero como no creo que el señor Rajoy se lo haya inventado, diría que ha hecho un spoiler. Una metida de pata en condiciones. Pero bueno, esa es la parte menos importante. Entramos al tema de la investidura, que se podría resumir en este intercambio dialéctico de don Pedro y don Mariano. Un no rotundo, señor Rajoy. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Por eso votaremos en contra de su candidatura. No abuse. Con que me diga que no, ya es suficiente. No hace falta que intente argumentarlo. Aquello de no, y qué parte del no ha entendido, ya lo he entendido. Oiga, dé usted una salida. Le pido que se... Me hace gracia porque en la otra investidura pasada vimos a un señor Rajoy macarrón. Y en cambio esta vez hemos visto al Rajoy socarrón. Ha salido el socarrón gallego graciosillo. La verdad es que como parlamentario no estuvo nada, ¿eh? Las respuestas estuvieron bastante brillantes y mordaces, diríamos. No, yo creo que en el fondo Rajoy gana más cuando tiene que responder, sobre todo a la patulea del Grupo Mixto y del Grupo Unidos Podemos, que son los que sacaron el discurso más decimonónico. Y en ese aspecto, efectivamente, Rajoy se crecía. Ahora bien, parecía que estuviera pasándoselo bien. Digo, pero si parece que está haciendo un monólogo del Club de la Comedia, cuando les decía lo que tenían que hacer y lo que no. No sé usted cómo le vio cuando tenía que exponer su programa de gobierno. A mí es que me gusta, a mí me gusta esa forma de contestar. Hay cosas que no te puedes tomar en serio. O sea, sinceramente, siendo político, es verdad que la altura de un Congreso de los Diputados, en este caso la nuestra, en nuestro país, se ha devaluado mucho. Las últimas hornadas de políticos españoles dejan mucho que desear, pero hombre, ante ese tipo de preguntas, ante ese tipo de absurdos, a veces se escuchan muchos absurdos en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo los vas a contestar? No los puedes contestar de forma seria. Que hay que reírte un poquito. Sí, la verdad es que cuando siguen con el tema de no, es que los ricos, los trabajadores, los de cuántos, digo, hay algunos discursos que son llamativos, ¿no? Porque hombre, los ricos y los pobres. Y el tema de Franco ya huele. Sí, es llamativo porque dices, jolín, si resulta que los 8 millones de ricos, pues sí que hay ricos en España. Si al final los 8 hay tantos, y si también cuentas los 3 millones de ciudadanos, pues entonces resulta que hay 11 millones de... En fin, una cosa interesante. De don Pedro Sánchez, que creo que está pasando el ciclo vital político y todavía no está consiguiendo ese brillo que es necesario para sobrevivir políticamente, quizá la única frase que me gustó fue esta. Lo grave, ¿sabe lo que es, señor Rajoy? Que ninguno de los 137 diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular le exija a usted responsabilidades políticas de su división. No es más limpio el dirigente político que significa su indignación ante la corrupción, sino el que más se esfuerza de verdad en combatirla. Bueno, aquí, por cierto, en este último del señor Rajoy, no creo que lo dijera por él.
O sea, si pretende el señor Rajoy a estas alturas de la película convencernos de que es el que más ha combatido con la corrupción, cuando algo tan simple como una investigación interna, en cualquiera de los casos, que fíjate, los tiempos de Nasiro lo hacían. O sea, está por detrás el señor Rajoy, que en la época de Aznar, que por lo menos hacía un simulacro de investigación interna, me llama la atención. Pero bueno, de don Pedro Sánchez, que era del que yo quería hablar, ¿usted cómo le vio en su discurso? Si es que le llamó la atención, porque creo que ha pasado muy desapercibido la mayor parte de su intervención, que es lo triste. Hablando de la corrupción, hay por ahí en redes sociales, hablando de los niveles de los millones desaparecidos por corrupción política, y me gustaría recalcar que entre el caso Bárcenas, Gürtel más Púnica estamos hablando de 420 millones de euros. Pero, por ejemplo, en el caso Hades de Pujol estamos hablando de 3.000 millones de corrupción en el gobierno de Cataluña por CiU. Estamos hablando de los ERES y los cursos de educación del PSOE de Andalucía, estamos hablando de 3.200 millones de euros. Estamos hablando de hechos constatados. Y en el caso Malaya, por ejemplo, que ocurrió con el partido de Marbella, de Jesús Gil, estamos hablando de 2.400 millones de euros. Es decir, si nos ponemos a hablar de casos de corrupción por parte de políticos de distintos partidos, no creas que Rajoy es de los que tiene que tener la cara más colorada, que la tiene que tener, sino que también el señor Pedro Sánchez, a la hora de hablar de corrupción política, creo que lo debería hacer un poquito en un tono más bajito, viendo lo que ha pasado en Andalucía. Hay una frase, ¿no?, de Jesús, bíblica, de lo de la primera piedra, ¿no? Aunque el que está un poco sonrojado, porque están sacando todos los programas su famosa frase, es el presidente de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, al que se le está pesando mucho haber hecho esta declaración hace exactamente un mes sobre la investidura. Si este buen hombre es capaz de ponerse de acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria y llega a su investidura con 170 diputados, ¿quién es el guapo que dice, no, yo me opongo, pero qué cabeza cabe, ¿no? Pues lleva razón. Eso, pues los guapos han sido por pronto los 80 diputados de su grupo parlamentario. Lo curioso es que él ha matizado y no quería decir que era contrario a que votaran en contra, pero que hay que dialogar, tal, pero no, en fin. De todos modos, para que no sepa, en Extremadura el PSOE gobierna gracias a la abstención del PP. O sea, que es algo que se dice poco. O sea, Monago no votó en contra de Guillermo Fernández Vara para que no tuviera que pactar con Podemos Extremadura, que parece ser que no se lo ponía fácil, y los presupuestos en Extremadura se acaban de aprobar gracias a la abstención del PP. Y eso demuestra cuando tú no tienes el suficiente apoyo para gobernar y la opción que te queda es mucho peor, pues abstente y deja que otro gobierne, eso sí, mirándole ley por ley, día por día y persiguiendo, pues eso, que las cosas se hagan como tienen que hacerse en el mundo de la política. Pues no lo dice con las palabras, pero en el fondo lo que Vara quiere decir es, Pedro, haz como Monago, pero no sé por qué, lo dice así medio bajito, y ayer que estuvo en Láser lo ha repetido de una manera un poco todavía más ambigua. Tenemos que sacar esta declaración de hace unos meses que era más claro que ahora. Conforme pasa el tiempo se va ambiguando, aunque ha pedido un comité federal de estos que hacen los socialistas. Yo en el fondo lo que más he hecho en que los socialistas no es lo que hacen, sino cómo lo venden. En el sentido de que digo, vamos a ver, si tú quieres por la supervivencia de tu partido jugar al bloqueo institucional, por lo menos no quedes con el partido del no. Haz una propuesta de, pues mira, pues le pongo al PP estas 1000 condiciones imposibles. Justo. Que se vaya a Rajoy, que se quite la barba, que exilen a Montoro a la luna, que anulen la ley Wert y el PP diga no. Y vale, pues tú has dicho que no. Ya, no yo puedo decir, yo lo he intentado. Claro, pero no ha hecho ni eso. O al revés, con Podemos. Sí, vale, estoy dispuesto a pactar con Podemos, pero entonces que Podemos renuncie al referéndum, que no sé cuántos, entonces que Podemos diga no. Y diga, ¿ves? Podemos no ha querido. Pero no ha llegado a hacer ni eso. Entonces ha quedado que el partido del no es él. Entonces, digo, incluso a hacer lo mismo, el bloqueo, podía haberlo vendido mejor. Digo, pero ¿quién es el que dirige aquí la estrategia marketingera? ¿Qué han hecho con aquellos genios de campaña que tenía el PSOE? ¿Se han ido todos a Podemos y a Ciudadanos? Los tienen que haber echado a todos Pedro Sánchez, porque si no, no es normal esta postura. Está muy bien llevado eso, señor Lamata. Sí, es rarísimo. Para mí que han contratado a los que tenían antes el PP. O sea, a veces los antiguos jefes de campaña del PP ahora trabajan para el PSOE, porque esto que antes se decía, el PP es el partido que peor comunica, ahora empatan. Yo creo que comunican igual de mal en este momento PP y PSOE. Completamente de acuerdo. Bien, pero seguimos con más piezas de estas tuyas. Vamos a buscar contradicciones. Era inevitable, y también lo han recordado, que era muy curioso que el señor Rajoy se presentara en el Congreso sin votos suficientes para ganar y aún así fuera la investidura, después de lo que él dijo cuando se presentó otro candidato también sin votos suficientes para investidura. Esto fue lo que dijo el señor Rajoy sobre ir a una investidura sin votos suficientes el pasado mes de marzo. Se trata de una candidatura ficticia, irreal. El señor candidato, en lugar de intentar articular en serio una mayoría suficiente, que es lo que se supone debe hacer un candidato, ha preferido no hacerlo. No es más que un ente de ficción o un programa no nato. Lo que pretende hacernos creer el señor candidato es que si hoy España no tiene gobierno
Si no completa una mayoría, si él no es elegido presidente, será por culpa de todos los demás, que son los malos. No, pues alguien mal pensado podría decir que esto se parece mucho a lo que ahora le están echando el cara al PSOE al PP. Digo, pero eso se recuerda mucho, pero se ha recordado un poco una conferencia que dio Rajoy en La Razón, nada peor como jugar en casa para que se te escapen palabras, que eran todavía más claras, una conferencia que dijo Rajoy en La Razón sobre ir a una investidura sin votos suficientes. Y es absurdo ir a una sesión de investidura sabiendo que es imposible ser investido. Es que esta no es ni de investidura, ni de gobierno, ni de nada, no tiene los votos. Y ha pactado con uno, cosa que no sirve absolutamente para nada. Y este es el gran fraude y el gran engaño que se ha pretendido hacer al conjunto de la opinión pública. Pues oyó mucho desvarío, o el señor Rajoy acaba de calificarse a sí mismo de fraude y de engaño, esto de sesiones de investiduras ficticias, que es verdad que por un lado es un poco, no es muy respetuoso, ¿no?, que nos tengamos que tragar 2 sesiones, ahora un día de prórroga, mañana otra, dentro de una semana otra, cuando si nadie va a cambiar de postura, oye, pues por lo menos no nos hagan perder más el tiempo. Ya tenemos que esperar, fíjate, decían hoy, no, tras el 24, tras elecciones vascas y gallegas, ya veremos, digo, o sea que tenemos que esperar ahora hasta el 24 para que alguien mueva un dedo. Pero ¿se te ocurre a ti qué se puede hacer? Porque nunca antes en la historia de nuestra democracia, de nuestra Constitución, de la Carta Magna de nuestro país, ha ocurrido lo que está ocurriendo en este momento en España. Es decir, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién tiene que decidir? No sé, al final acaba diciendo que se abran todas las venas y el que sobreviva que gobierne, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero son tan sumamente egoístas, tan sumamente ególatras y egoístas los políticos españoles, los cabezas, los líderes de la política española. Es la demostración de que tantos con el sondeo, yo creo que el tema de los sondeos, si esto me hace perder un voto y si me saco un moco pierdo tantos votos y si eructo gano tantos, han llegado a un nivel tan desquiciado con los sondeos que se han vuelto unos esclavos de los sondeos. No, yo lo que quiero decir es que uy, perdón por el taco, que pongan a una persona neutra como candidato a presidencia del gobierno, claro, con gobierno de coalición, donde todos los partidos tengan su parte representativa. Nadie se atrevió ni siquiera a plantearlo, decir, oye, si se quiere, pues mientras ustedes discuten, por lo menos para que haya un gobierno, pues ponemos un gobierno, fíjese, de 2 años, no, ni siquiera 8 meses, es decir, hay medidas, es decir, mientras discuten ustedes, por lo menos que haya un gobierno en ejercicio y no en funciones. Pero vamos a otros señores que también te vieron ayer, que son los que llamaría yo los del futuro. Los que estaban siempre pendientes del futuro y hablando constantemente de cosas muy del futuro y muy de pensando en el porvenir y nada en el pasado. Por ejemplo, Nadie duda, señor Rajoy, de que nosotros somos su antagonista y me enorgullece ser su antagonista. Usted, que representa un partido fundado por ministros de dictadura, cuya fundación de pensamiento se llamó durante años Cánovas del Castillo, una respetable figura que despreciaba el sufragio universal. Bueno, pues efectivamente el partido fundado que se refiere al Partido Popular, yo fíjate, estaba acostumbrado ya a que sacaran el tema de Fraga, incluso de Franco, pero ahora ya acá no va del Castillo, vamos retrocediendo, digo, vamos en el paro, y no lo voy a poner para no perder más tiempo, pero es que luego el Tardá sacó a Sagasta, sacó a José Calvo Sotelo, y si le dejas acaba echándoles en cara al PP, que son los representantes de Pepe Botella. Digo, como sigamos así, menos mal que son partidos que miran al futuro, porque digo, y no es usted el Cánovas del Castillo no sé cuánto y no sé cuántos. De todos modos, un mensaje a Podemos, si tanto le interesa la historia fundacional de Alianza Popular, que le pregunte a Jorge Bestrínger porque lo tiene en sus filas. Y él le podrá contar todos los detalles de cómo se gestó ese partido. No, también que nos cuente cómo se fundó el suyo, es decir, cuál fue el comienzo del leninismo. Sí, la verdad es que, de todos modos, por poner un poco una cosa que me hablamos del pasado del comunismo, del que le están apegados. Estamos hablando de los comentaristas de la investidura de ayer que estaban siempre pensando en el futuro. Y, por ejemplo, el señor Tardá llegó incluso a la etapa de los Reyes Católicos, vamos, y si no lo dejamos, acaba en la época de los cavernícolas. Aquella máxima pronunciada en este hemiciclo por José Calvo Sotelo, Sagasta, todavía defendía el sagrado territorio nacional. Y ustedes están anclados al decreto de nueva planta por el que Castilla se anexionó Cataluña, Esto existe un debate de investidura en el año 2016 y se puso a hablar de la anexión de Castilla y del tratado de Reyes Católicos. Digo, pero madre mía, digo, menos mal. Al final yo creo que detrás de cada independentista hay un frustrado de la historia o algo así, porque me fue llamativo. Bueno, o un tonto de baba, que también.
De todos modos, me hace porque se hablaba del derecho a autodeterminación, aunque esto es una fricada de historiadores, y él mismo al hablar de Castilla tenía que reconocer que entonces no hubo una invasión de España, porque no existía España, nunca ha habido una España sin Cataluña. Pero bueno, en fin, no vamos a un nacionalista es imposible. Pero ni una Cataluña sin España. Claro, por eso digo que no puede decirse nunca España invadió Cataluña porque no había España antes de que había en todo caso, estaba como él mismo dice, podía hablar de Castilla o del Reino de Aragón. Pero tan cansada de oír estupideces, de verdad, que me sangran los oídos. Bueno. Primer asunto, ¿qué hace un señor nacionalista, secesionista de un partido local que tiene su comunidad autónoma y tiene sus diputaciones y tiene sus órganos allí para venir a un Congreso Nacional de un país en el que no quiere pertenecer a bloquear y a dar por saco con sus tostones? Que, por cierto, ni siquiera, no sé, hay que recordar que aunque habló en nombre de los catalanes, no es el primer partido en Cataluña. El primer partido en Cataluña es Podemos, no es que era republicana, aunque hablaba del tío como si fuera él. Ya, pero con más razón. Es como si aquí un partido de Madrid, un separatista de Madrid, va a un Congreso Nacional, a una sesión de investidura de un país entero, a contar el problema que tenemos aquí en la M30. Bueno, una mención rápida a don Alberto Garzón, que básicamente resumo su intervención en 2 palabras que repitió constantemente, que fueron estas 2 palabras. Los planes de ajuste y los recortes en la mayoría social, penalidad para la mayoría social. Se pasó todo el rato interviniendo la mayoría social, porque en nombre de la mayoría social, yo le digo la mayoría social, y digo, ¿pero qué es la mayoría social? La mayoría social, como todo el mundo sabe, la mayoría social, la mayoría social. Lo que no es la mayoría electoral, porque por lo menos mayoritario su partido no ha sido. Entonces dices, que yo ese latiguillo que repiten tanto, algún día alguien me tendrá que explicar qué es la mayoría social. O sea, los que votan a los partidos contrarios a Alberto Garzón, entonces esos son minoría aunque sean más, y los que le votan a él son mayoría aunque sean menos. No sé, yo como no voto a Alberto Garzón soy minoría social. Claro, pues somos minoría, efectivamente. Los oyentes que le voten a Alberto Garzón, que sepan que son la mayoría social, y los que no, los que menos. Bueno, a quien más de todos tenía el otro combate, que no era Rajoy versus Sánchez, era el combate entre estos dos. Señor Rivera, usted no es ni de izquierdas ni de derechas. Usted es de lo que haga falta y de lo que le ordenen desde arriba. Es usted el chicle de MacGyver del régimen. Vale usted para todo. Usted se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente al señor Suárez. Yo sé que usted es más partidario de hombres de Estado como Otegi, pero yo soy mucho más partidario de hombres de Estado como Suárez y González. Pues muy bien dicho, perdóname, el zasca del día, es decir, un Bocas que se quiere hacer el gracioso, que parece que le van a contratar en el Club de la Comedia, pero que ofende mucho al contrincante político. Claro, yo aquí se me divide un poco el corazón por 2 lados, porque por un lado me alegro, una cosa que me gusta del líder de Ciudadanos, es que por lo menos reivindica un poco a la historia, y que reivindique a Suárez, a Carrillo, a Fraga, a González, pues me parece llamativo, no se lo digo mucho al resto. Pero hay una parte que me da un poco de pena, igual aquí usted y yo no estamos de acuerdo, que es cuando vi a la zurra de estos dos, porque Ciudadanos dedicó prácticamente la mitad de su discurso a zurrar a Podemos, y Podemos 3/4 partes de su discurso a zurrar a Ciudadanos, decía yo, ¿en esto ha quedado la nueva política? O sea, tanto criticar la vieja pelea Podemos versus PSOE, PP, PSOE, PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, y al final los nuevos, Ciudadanos versus Podemos, Podemos versus Ciudadanos, es la mala fotocopia de lo anterior. O sea, al final, la llamada, entre comillas, nueva derecha y la llamada, entre comillas, nueva izquierda, está repitiendo el mismo odio visceral que la vieja derecha y la vieja izquierda. Es pues que para ese viaje no nos hacían falta las forjas. No necesitamos más partidos, ya tenemos estos dos. Pero es verdad lo que estaba diciendo, no tienen encaje, o sea, no encajan, que no son asuntos personales, los partidos no son tuyos ni tus votantes, son el pueblo español. No encajan, que hay que negociar y que no es un tema personal. Y es verdad que se zurran igual. De todos modos, por ser malvado, a los ciudadanos les están sacando que en campaña el señor Villegas, el señor Páramo o el propio señor Rivera habían asegurado que nunca harían lo que hicieron. Nosotros no vamos a apoyar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Si quiere contar con los votos de Ciudadanos, si quiere contar con los 3.200.000 españoles que votaron a Ciudadanos, pues entonces nosotros exigiremos que sea un gobierno nuevo, con gente nueva. Habrá una investidura en la que Ciudadanos tendrá que decir si vota a favor, en contra o se abstiene. Claro, yo no voy a apoyar a Rajoy. No queremos que Rajoy... Eres final, como los políticos, te vas para atrás. Es una lástima porque ya me dirás tú por qué no podía marcar el ultimátum Ciudadanos de decir, oye, pues nos asumimos a lo que hemos dicho en campaña, estamos dispuestos a apoyar al PP, pero porque además no dijeron nunca que no iban a apoyar al PP, lo concretaron en una persona. Pero, bueno, pues por lo que fuera, ellos dirán que es visión de Estado y tal, pero entonces, que no se quejen si les sacan en campaña dijiste. Pero fíjate que estás criticando, o sea, llevas criticando todo el rato la falta de movilidad entre los políticos, viendo lo que está pasando en este país, y ahora vuelves atrás y haces lo que ellos. O sea, le echas en cara algo que dijo en campaña y que viendo el mapa que se nos ha quedado, alguien tiene que ceder, amigo, porque estos se han repartido el país. Claro. Pero lo que tú decías antes, pon líneas, pon líneas rojas. De que si ya nos ponemos en plan ceder,
efectivamente toca también desdecirnos de cosas que hemos dicho en campaña. O sea, si pedimos a Podemos, PP, PSOE y Ciudadanos que se pongan de acuerdo, eso implicará siempre ceder algo de lo que han dicho en campaña. Se te está viendo el plumero, porque es verdad que ellos les han llevado 150 medidas que son prácticamente las mismas que firmó con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a su cabeza, con lo cual ha hecho lo que tú le echas en cara que no hacen los de Podemos, etcétera. Quiere decir, pues pone excusas, pídele no sé qué, que no haya el referéndum, pero pídele a cambio esto, pídele lo otro. Pues es lo que ha hecho Ciudadanos para llegar a un acuerdo. Ha dicho que no se fía, lo dijo, que no se fía de Mariano Rajoy. ¿Sí? Pero sin embargo sí que le ha obligado a firmar medidas, una de ellas de ayuda a los autónomos, un poco de ayuda a los autónomos, tampoco es que sea espectacular la medida, pero por lo menos sí que le han obligado a ceder en algunos asuntos. Es verdad que el después de la campaña electoral, aún así, seguía diciendo todavía Ciudadanos a la semana siguiente que a Rajoy no le iban a apoyar porque y argumentaba el tema de la corrupción, una vez más, con frases como esta. Me preguntan, ¿va usted a hacer presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes ciudadanos? No, y eso lo saben todos mis votantes y todos los españoles. Se sospecha que ha cobrado Rajoy de dinero delictivo de la trama Bárcenas o los SMS que envió después de que ya metieran en la cárcel al señor Bárcenas, que se supiera. Esos son datos, eso no es una opinión. El presidente del gobierno está manchado en este caso por ese caso de corrupción. Tenemos una maldad para el señor Datos. Si quieres te vuelvo a recomendar, ¿sí? a recordar los datos de la corrupción de el resto de los digo, partidos. Una matización tenemos para en su punto. Lo que he dicho, se ha equivocado ahí el señor Rivera. Rajoy es un poco inepto, pero no tanto. No llamó, los SMS no fueron después de la detención de Bárcenas, fueron después de que saliera en la prensa lo de que tenía una cuenta en Suiza, pero después de que le detuvieran no fue tan cazorro el Rajoy de llamar. O sea, ahí se ha confundido Rivera. No fue en ese momento cuando mandó los SMS, no fue después de la detención. Pero bueno, en fin, matices poco importantes. En todo caso, ya le están zurrando a Ciudadanos y créame que la zurra va a seguir contra ellos, porque como dicen, en una guerra el intermediario es el primero en caer. Sí, pues, es verdad. Aparte, pero yo sigo insistiendo, a mí no me parece bien las posturas radicales. Hemos comenzado este análisis político hablando de eso. Que tal como estamos, alguien tiene que ceder y hay que empezar a poner cordura, a tener cintura, a negociar, que el país no es de ninguno de ellos, que el país es de todos los españoles y que los españoles quieren que haya un gobierno y que dejen ya de gastar dinero nuestro, que pagamos con nuestro esfuerzo y nuestros impuestos, y que la corrupción cese de una santa vez, aunque a mí me parece que la corrupción que tenemos en este país a todos los niveles, no solamente económica, es sistémica. O sea, aquí todo el mundo quiere tirar, unos por unas razones, otros por otra, pero así estamos. Y de verdad que se está encargando el país. Deberíamos de empezar a darnos cuenta de una forma ya seria y quitarnos un poquito el color. Que no hemos nacido con un color político, igual que no hemos nacido con un matrimonio colgado a nuestra espalda. No vamos a estar casados con partidos políticos. Eso fue muy bueno lo que dijo el señor Tardán, no tengo el corte, pero dijo en un momento que la corrupción se acabaría en Cataluña si se independizaban. Y yo pensaba, hombre, y lo dice el señor que está en Junts per Sí, que es el partido que se ha coaligado en Cataluña con Convergencia, que por supuesto no tiene nada de corrupción, es una cosa, entonces, en fin, ahí de vamos a concluir que tienen más jeta que un caballo con papera.